El objetivo de esta presentación es hacer un breve recorrido sobre los principales lineamientos y objetivos que tiene el programa Soluciona Verde. El objetivo general del programa es brindar asistencia financiera a personas jurídicas para contribuir a la sostenibilidad ambiental de la producción mediante el desarrollo, la implementación y o la adopción de soluciones, productos y o servicios innovadores generados por los sectores de la economía del conocimiento. El programa busca acompañar el desarrollo de proyectos que contemplen los siguientes lineamientos. Producción y consumo, economía circular, deberán plantear pautas de producción y consumo que minimicen el impacto ambiental de la acción humana en la producción, distribución y consumo. Promover el desarrollo de materiales y su gestión eficiente a lo largo de todo su ciclo de vida. Otro de los lineamientos es energía y movilidad, renovable y amigable con el medio ambiente. Buscar aumentar la cuota de energía renovable y mejorar las tasas de eficiencia. Adaptar y desarrollar soluciones para minimizar el impacto ambiental del transporte en todas sus formas. Y por último, ciudades y comunidades, humanas, inclusivas, seguras y sostenibles. Reducir el impacto ambiental prestando especial atención a la disminución de consumos de recursos, de residuos y desechos, reducción de emisiones contaminantes, implantación de sistemas de gestión ambiental. Dentro de los beneficiarios del programa Soluciona Verde podemos identificarlo en dos grandes sectores. El primero de ellos es el sector de la economía del conocimiento, es decir, son empresas cuyas actividades están definidas dentro de la ley de la economía del conocimiento. En su caso, se les pide que presenten proyectos con la finalidad de desarrollar e implementar soluciones tecnológicas para favorecer la sostenibilidad ambiental en distintas actividades productivas. Es importante que los proyectos que se presenten cuenten con un nivel de avance y madurez tecnológica que implique llevar adelante actividades de prototipo en una escala representativa o en un ambiente operativo relevante. Además, con el cumplimiento de su proyecto y el cumplimiento de dichas etapas, van a lograr definir sus procesos en una baja escala y además obtener toda la información y documentación que se requiere para demostrar la funcionalidad, la factibilidad del proyecto o bien iniciar trámites como pueden ser registros de producto, certificación de procesos o habilitaciones productivas, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto y el requerimiento de su proyecto a desarrollar. Con respecto al segundo grupo, al segundo sector de beneficiarios del programa, encontramos a los sectores tradicionales. En este caso son empresas tradicionales que incorporan nuevas tecnologías y que incorporan actividades de la economía del conocimiento. ¿Con qué finalidad? Bueno, con promover la sostenibilidad ambiental en actividades productivas que ellos llevan adelante, que las empresas llevan adelante. ¿De qué manera? Bueno, puede ser adquiriendo información técnica, puede ser adquiriendo nuevas patentes o desarrollando nuevas capacidades. Es importante que se proponga la implementación de nuevos procesos o nuevas modalidades de producción y que siempre se incorpore tecnologías innovadoras de los sectores de la economía del conocimiento, con el fin de reducir el impacto ambiental y mejorar la sostenibilidad, ya sea en su producción, también puede ser en su cadena de comercialización, o en el consumo o fabricación de nuevos productos e insumos. Para alcanzar los objetivos de este programa, la sostenibilidad de cada proyecto deberá dar cuenta del enfoque rector del Plan de Desarrollo Productivo Verde. Sostenibilidad social, sostenibilidad macroeconómica y sostenibilidad ambiental. Los proyectos deberán desarrollar 3 objetivos específicos de sostenibilidad, de los cuales al menos uno deberá ser de sostenibilidad ambiental. Aquí vamos a ver los objetivos específicos que se encuentran dentro de cada eje de sostenibilidad. En el caso de sostenibilidad social, los objetivos son generación de puestos de trabajo o igualdad e inclusión social. En el caso de sostenibilidad macroeconómica, ahorro de divisas, sea por generación de nuevas exportaciones o por sustitución de importaciones, o desarrollo de cadenas de valor nacional. Los objetivos específicos de sostenibilidad ambiental pueden ser transporte y abastecimiento sostenible, optimización de residuos y efluentes, uso de energías renovables y o mejoramiento de eficiencia energética, optimización en huella hídrica y huella de carbono,
circularidad del ciclo productivo, reutilización y reciclado de insumos y productos, desarrollo de productos basados en materiales biodegradables o que propongan una sustitución con menor impacto ambiental. Es importante que recuerden que cada proyecto debe tener obligatoriamente 3 objetivos de sostenibilidad, de los cuales uno sí o sí debe estar dentro de sostenibilidad ambiental. El programa entrega aportes no reembolsables de un máximo de 20 millones y un mínimo de 10 millones. En este caso, el programa Soluciona Verde solicita una entrega de contraparte que representa el 20% total del proyecto. Esta contraparte debe ser aportada con salarios brutos. Esto quiere decir con recursos humanos que ya estén incorporados al proyecto o que sean incorporados a futuro. Lo importante es que las personas que se consideran en contraparte deben estar abocadas a realizar tareas dentro del proyecto. Luego hay una serie de gastos elegibles para lo que se puede destinar el aporte no reembolsable. Estos gastos tienen ciertas restricciones. En este caso hay un 10% en obras civiles, un 35% en servicios profesionales y un 5% en servicios no personales de publicidad y propaganda. Es importante recordar que estas restricciones se hacen sobre el monto que se solicita. Luego más adelante vamos a ver más en detalle qué incluyen estos gastos elegibles. Aquí vamos a ver el proceso macro que involucra el programa. Es importante que sepan que la inscripción al programa se hace a través de la plataforma TAD, es hasta el 26 de noviembre inclusive. Una vez que ustedes hacen la presentación al programa, hay una revisión de requisitos formales y de documentación. Hay ciertos puntos por los cuales se va a desestimar la presentación y que van a ser proyectos que no van a tener derecho a evaluación ni a un pedido de subsanación. Bien, ahora vamos a ver más en detalle cuáles son esos puntos, pero es importante que se cumplan los requisitos de admisión, que se cumpla con la documentación que se solicita en los formatos que se pide, cumpliendo las restricciones, que se responda a cualquier pedido que se haga dentro de los 5 días hábiles y que los proyectos incluyan economía del conocimiento. Para admitir el proyecto, como les decíamos, se tiene que cumplir con estos requisitos de admisión y con la documentación. Una vez que eso esté cumplido es cuando se admite el proyecto y pasa a un proceso de evaluación, donde se evalúa la documentación legal, la documentación contable y todo lo técnico referido al proyecto presentado. Una vez que se evalúa ese proyecto, pasa por una comisión consultiva. Esa comisión hace una evaluación donde dictamina a través de una resolución si propone la aprobación o el rechazo del proyecto. Esta resolución es notificada a través de TAD. Es importante por eso que siempre estén consultando y que revisen el correo por cualquier notificación que les sea enviada. En caso de ser aprobado, una vez que reciban esa resolución de aprobación es cuando deben presentar el seguro de caución. Igualmente en esa resolución de aprobación reciben todas las instrucciones de cómo debe ser la presentación y la confección de este seguro. Luego de aprobado el proyecto, tienen instancias de reestructuración, hay unos puntos específicos que se detallan en el reglamento operativo de en qué casos el solicitante puede pedir reestructuración. Bien, en caso de que el beneficiario desee modificar las actividades y o las adquisiciones, que el precio de una adquisición haya variado más de un 30%, que el beneficiario requiera modificar el plazo de duración del proyecto. Esto es con un máximo de 3 meses adicionales al tiempo originalmente planificado. No se darán más extensión que ese tiempo. Si se presenta una planificación, el proyecto no puede durar más de 12 meses.
Ese es el tiempo máximo para la duración de un proyecto que se vea beneficiado por este programa. Y en el caso de que necesiten pedir una extensión de tiempo, solo podrá ser de 3 meses adicionales. Y el último punto por el cual pueden pedir reestructuración es que el beneficiario requiera modificar los recursos humanos indicados como contraparte. Recuerden que todos estos puntos se inician en un nuevo trámite de TAD. No debe ser en el mismo expediente donde se inscribieron, sino que se genera un expediente nuevo donde se solicita este pedido, justificando debidamente por qué se solicitan estos cambios. Y luego de aprobado el beneficio, de aprobado si es necesario una reestructuración, se debe presentar la rendición. Y es importante que en esta rendición se cumpla con el plan de trabajo, con los entregables, que verifiquen que las actividades se llevaron adelante, además de los comprobantes de pago que deben ser desde la cuenta declarada y la documentación que demuestre el aporte de contraparte, que en este caso será con salarios brutos, y deberán presentar los recibos de sueldo, la constancia del pago de las cargas sociales y las altas tempranas de AFIP. Los requisitos de admisión que presenta el programa Soluciona Verde. El proyecto debe tener economía del conocimiento. Si un proyecto que se presenta no contiene en su plan de trabajo y en su plan de adquisiciones actividades que estén relacionadas con la economía del conocimiento, es un proyecto que no se va a admitir ni va a pasar por el proceso de evaluación. Eso es un requisito de admisión que debe ser cumplido. En caso de que se hayan presentado al Soluciona 2020, si el proyecto fue aprobado, para poder presentarse al Soluciona Verde deben tener la rendición aprobada y el proyecto que presenten debe ser distinto al aprobado en el Soluciona 2020. En el caso de los proyectos que hayan sido rechazados o tengan dictamen desfavorable, solo podrán presentarse en la actual convocatoria siempre y cuando no cuenten con recursos de consideración o jerárquicos en trámite. Otro requisito de admisión es contar con clasificación de situación 1, 2 o 3 en la central de deudores del sistema financiero, según el Banco Central de la República Argentina. El proyecto no puede superar los 12 meses de duración. Y otro punto importante es que la constancia de inscripción a AFIP debe contemplar la actividad que corresponda de acuerdo al proyecto presentado. Solo van a tener derecho a subsanación los expedientes que cumplan con estos requisitos de admisión. Todos estos puntos anteriormente mencionados no pueden ser solicitados a modificar en una subsanación. Solo van a tener derecho a modificar, a corregir o a completar una documentación los proyectos que cumplan con estos requisitos. Cuando hablamos de cumplimiento de la documentación, estamos diciendo que la documentación debe estar completa y en los formatos solicitados. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando presentan los balances, que tengan todas las hojas, que los estatutos, el poder que acredita la personería del firmante, todo se encuentre legalizado, certificado y de la forma correcta para mostrar su validez al momento de la inscripción. Es importante tener claro los 3 objetivos específicos de sostenibilidad que va a trabajar el proyecto y tener muy claro los indicadores que se van a trabajar y el armado de esos indicadores para su correcta evaluación y para que eso se considere un proyecto viable. Se debe cumplir con las restricciones y los límites de gasto. Es muy importante cumplir con las restricciones del 35% en servicios profesionales, el 10% en obra civil y el 5% en servicios de publicidad o propaganda. En caso de no cumplir con estas restricciones, se va a pedir una sola subsanación y si esto no se corrige, el proyecto no va a ser admitido. Los tiempos del proyecto, recuerden que no pueden ser mayores a 12 meses.
Otro punto importante es que la contraparte debe representar el 20% del proyecto. Si la presentación del proyecto no cumple con esta contraparte, el proyecto tampoco será admitido para evaluación. Deben hacer una presentación de presupuesto de todas las adquisiciones que aparezcan en su plan. Todas las adquisiciones deben estar asociadas a un presupuesto. Y no deben incluir en el plan de adquisiciones gastos que estén considerados en el reglamento como gastos no elegibles. Solo se va a pedir una subsanación con todo lo que pueda estar incorrecto o que falte completar, y solo por parte del solicitante se podrá pedir una prórroga de hasta 15 días. Para acceder a toda la información pueden hacerlo a través de la página del programa que se encuentra en Argentina Gobar, acceder al programa Soluciona Verde. Ahí van a encontrar la información más destacada, además de el reglamento operativo, los instructivos, las preguntas frecuentes y todos los documentos que están disponibles para que ustedes puedan completarlos y subirlos al momento de la inscripción. Es importante leer el reglamento, leer los instructivos y las preguntas frecuentes para poder completar todo de forma correcta, evitar los pedidos de subsanación y responder en tiempo y forma, porque si no se cumple con eso, el proyecto no va a poder ser evaluado. Y otra cuestión importante es que cuando descarguen el formulario de inscripción tengan en cuenta de respetar el formato Excel. El archivo tiene fórmulas ya establecidas, entonces es importante completarlo respetando estas fórmulas, respetando el formato, y lo mismo cuando presentan el documento en la inscripción, respetar ese formato Excel para su correcta evaluación. Un formulario de inscripción en formato PDF no es admitido y no va a poder ser evaluado. Como dijimos, la inscripción se hace a través de la plataforma TAD con el número de quit y clave fiscal. Deben buscar en los trámites que se encuentran disponibles, colocar Soluciona Verde o Soluciona o Verde para que les aparezca el programa y puedan iniciar el trámite. Esta misma búsqueda se debe hacer al momento de pedir una reestructuración o una rendición. Deben buscar el programa, iniciar el trámite y ahí van a tener la opción de elegir entre inscripción, reestructuración y rendición. La documentación legal que deben presentar para poder inscribirse al programa. Deben presentar estatuto o contrato social o norma de creación. Se debe acompañar el folio de inscripción o el sellado correspondiente. El documento que acredite la personería debe tener vigencia al momento de realizar la presentación. La declaración jurada de cumplimientos de requisitos de admisión. Esta declaración jurada la tienen disponible en el sitio web. Es una declaración que ya está, que tiene un formato y que deben completar ustedes con sus datos, y es importante que la persona que firma esta declaración jurada sea la misma que acredita la personería. La constancia de AFIP debe estar vigente e incluir la actividad que se va a llevar adelante con el proyecto. Y otra cuestión muy importante es la constancia de inscripción en el Registro Único de la Matriz Productiva RUMP. Desde este registro ustedes van a poder subir tanto el estatuto como el documento que acredite la personería. Es importante que ese registro esté actualizado para cumplir con lo que el programa solicita. Veremos ahora los aspectos importantes a tener en cuenta en referencia a la información contable que deben presentar los solicitantes del programa Soluciona Verde. En primer lugar, deben presentar la constancia de inscripción en AFIP. La misma tiene que contemplar la actividad que corresponda al desarrollo del proyecto presentado. En segundo lugar, es obligatorio presentar presupuestos por todos los gastos que incorporen para ser financiados por el aporte no reembolsable del programa. Estos presupuestos deben contar con fecha de elaboración.
de los mismos. A su vez, alta temprana y currículum vitae de los recursos humanos propios con dedicación en el proyecto, ya sea dedicación exclusiva o dedicación parcial en el proyecto. Los balances del organismo que presenta la solicitud se deberán adjuntar los 3 últimos balances a través del registro único de la matriz productiva, RUMP, en caso de que no se esté inscripto en este registro único de la matriz productiva, lo pueden hacer a través de la página argentina.gov.ar. A su vez, deben contar con una contraparte. La contraparte, ¿cómo se calcula? Del monto total que sea necesario para cubrir el proyecto, un 20% de ese valor debe ser contraparte del organismo, estando conformado solamente la contraparte por salarios brutos de las personas abocadas al proyecto o aquellas que la empresa planea incorporar. Es importante destacar que no se deben incluir aguinaldo ni vacaciones en este cálculo de la contraparte. Por último, van a tener que presentar 3 formularios en lo que refiere a los aspectos contables y económicos del organismo. Uno que refiere a la rentabilidad económica y financiera sobre los 3 últimos ejercicios. Otro con las capacidades destinadas al proyecto, que son los recursos humanos propios o a incorporar. Y luego el plan de adquisiciones, que se deberán tener en cuenta los límites de cada rubro y los gastos elegibles, que los veremos a continuación. Y a su vez es importante destacar que dentro del plan de adquisiciones no se debe incluir el impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA no va a ser financiado por el programa. En las próximas filminas vamos a ver cada uno de estos formularios para que va a solicitar la inscripción, que es el de rentabilidad económica y financiera, el de capacidades destinadas al proyecto y el plan de adquisiciones. Luego pasaremos a ver los gastos elegibles, quiere decir los gastos que pueden entrar dentro del ANR, y luego los gastos no elegibles, que son los gastos que no van a ser financiados por el ANR. Acá tenemos el formulario de rentabilidad económica. El formulario de rentabilidad económica básicamente se va a incluir la información o alguna parte de la información relevante de los balances. En primer lugar, vamos a contar con la facturación, la cantidad de clientes y el porcentaje de exportaciones en unidades producidas. Esto sale del cuadro, la facturación sale del cuadro de resultados del balance. Por otro lado, lo mismo sucede con el resultado neto, el resultado del ejercicio, que también sale del estado de resultados. Luego van a tener que completar el total del activo corriente y no corriente y el pasivo corriente y no corriente. Esto sale del estado de situación patrimonial de cada uno de los balances. Es lo único que tienen que completar. Luego, automáticamente, el formulario va a completar la información referida a los ratios. Es importante destacar que las celdas que están grisadas no las tienen que completar. Eso lo completa directamente el formulario. Por último, en la parte inferior van a tener las deudas. En deudas van a tener que poner las deudas más importantes, ya sean públicas, comerciales, bancarias, financieras o previsionales. Por otro lado, acá contamos con el otro formulario que van a tener que completar, que es el formulario de capacidades técnicas. Allí, recordamos, se van a tener que poner los recursos humanos destinados al proyecto, ya sea parcialmente o con dedicación exclusiva, digamos. Acá van a tener que completar el nombre y el apellido, DNI, cargo, función, el título de grado, si tiene o no posgrado, el porcentaje de dedicación al proyecto, los meses
de dedicación en el proyecto. Recordemos que no pueden superar, el proyecto tiene como un tiempo máximo de 12 meses. Y el sueldo bruto. Luego automáticamente el sistema va a calcular el aporte de la contraparte. Lo mismo va a pasar con los recursos humanos a incorporar. Obviamente están grisadas y no se va a contar con el nombre y el apellido, ya que posiblemente no se tenga esa información. Por último, vamos a contar con el formulario de plan de adquisiciones. Aquí se van a incorporar todos los gastos que van a ser necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se tiene que indicar la cantidad, el precio unitario, el monto total. Luego hay una celda que dice monto a financiar por el solicitante. Eso es en caso de que se exceda de el límite del ANR. Luego el monto solicitado por el ANR. Acá recordemos nuevamente que estos valores no se deben incluir el IVA. El IVA no es financiable. El proveedor, el origen de la adquisición si es nacional importado, identificador del presupuesto. Aquí se debe indicar, tiene que coincidir el gasto con el presupuesto que también se envía. Tiene que tener un mismo número identificador, el gasto y el presupuesto. Y una celda, una columna con las observaciones si se quieren agregar. Un caso importante es el caso de, en caso de que se quieran adquirir bienes a través importados, de origen importados. En ese caso, se contemplará el valor FOB del despacho de importación. Como al momento no se va a contar con dicho despacho, se debe estimar dicho valor al momento de la inscripción y plasmarlo en este formulario de adquisiciones. Este valor FOB estimado lo tienen que multiplicar por el tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Por último, vamos a ver los gastos elegibles y no elegibles que incluye el programa. En cuanto a los gastos elegibles, tenemos adquisición de activos fijos, maquinarias y equipo de producción, equipos sanitarios y de laboratorios, equipo de comunicación y señalamiento, etc. Adecuación de obras civiles, edilicias requeridas para la ejecución del proyecto. Acá están incluidos los servicios profesionales de arquitectos, ingenieros, maestro mayor de obra, etc. Es importante destacar que acá sí se cuenta con un límite del 10% sobre el ANR solicitado. También adquisiciones de activos intangibles como patentes, licencias, marcas, etc. Luego contamos con la adquisición de capital de trabajo para el desarrollo del proyecto, insumos, materias primas, materiales. Aquí también hay un límite que es un único lote de producción. A su vez, adquisición de mano de obra, servicios técnicos y profesionales. Aquí es importante destacar dos cuestiones, que no se puede contratar un mismo servicio o proveedor por un plazo mayor de 2 meses y a su vez que se cuenta con el límite del 35% sobre el ANR solicitado. Los servicios no personales de publicidad y propaganda del proyecto también tienen un límite del 5% y a su vez los gastos de certificaciones y habilitaciones vinculados con declaraciones, permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones que requieran para desarrollar el proyecto. Estos gastos mencionados se pueden incluir y dentro del ANR que se solicite, pero estos gastos que veremos a continuación son los gastos no elegibles. No se pueden incluir estos tipos de gastos que veremos a continuación
dentro del ANR. Obviamente pueden incurrir los solicitantes en estos gastos, pero el programa no los va a financiar. Los gastos no elegibles son, por ejemplo, la compra y o alquiler de inmuebles, adquisición de rodados, mobiliarios de oficinas, el pago de obligaciones salariales, pago de servicios públicos y otros impuestos. Ningún tipo de erogación destinada al pago de obligaciones sociales, pago de dividendos, contribuciones en especie, adquisición de bienes usados, gastos de gestión del proyecto. Aquí es importante destacar también gastos de importación, ¿sí? Todo lo que refiere al transporte, seguros, comisiones, embalajes, eso no va a ser incluido dentro del proyecto. El proyecto, en lo que refiere a importación, solamente financia el valor FOB del despacho de importación. Y por último, el seguro de caución o seguros en general relacionados al proyecto. A continuación vamos a pasar a contarles sobre la documentación técnica que deben presentar al momento de inscribirse en el programa Soluciona Verde. Es un único documento llamado formulario de inscripción que deben presentar junto a la inscripción al programa. El mismo se encuentra en formato Excel y en donde se van a plasmar los siguientes puntos. Van a encontrar con una sección proyecto en donde van a poder describir su propuesta y van a encontrarse con distintas preguntas para desarrollar. El segundo punto es el de sostenibilidad, donde se van a plasmar cada uno de los indicadores que la empresa selecciona para llevar adelante la sostenibilidad. También van a encontrarse con el plan de actividades y el plan de adquisiciones, que permite entender cómo va a ser la ejecución del proyecto y cuáles son las adquisiciones asociadas que cada una de las actividades planteadas va a tener. También se van a encontrar con un cronograma, que es un Gantt de proyecto, en el cual se van a plasmar cada una de las actividades y va a permitir entender cuál es la duración final del proyecto y cuáles de esas actividades se llevan de manera en paralela o se llevan a continuación. Por último, van a encontrarse con una sección de capacidades destinadas al proyecto, en donde deben plantear qué capacidades se ponen a disposición del proyecto. No que se requieren adquirir, sino que la empresa cuenta al momento de inscribirse y las ponen a disposición de la ejecución del proyecto. Con esto nos referimos a instalaciones, nos referimos a equipos que la empresa ya cuenta y también a todos aquellos recursos humanos que la empresa va a abocar a la ejecución del mismo. También se va a pedir el certificado de impacto ambiental o de aptitud ambiental, el cual es opcional si la empresa al momento de inscribirse cuenta con ello, lo debe presentar. Es importante que en el caso del formulario de inscripción se respete el formato Excel, se respete cada uno de las fórmulas que el mismo cuenta y con los formatos que internamente cuenta. Para facilitar su evaluación, ¿sí? Y que a la hora de subirlo en trámites a distancia al portal en el cual se van a inscribir, mantengan el formato Excel. A continuación, paso a comentarles algunas particularidades que el mismo contienen. En la sección proyecto se van a encontrar que se les va a pedir que seleccionen, es simplemente seleccionar con un tilde, a qué lineamiento su propuesta se alinea. Estos lineamientos del proyecto son los que se encuentran dentro del reglamento operativo y simplemente deben tildar a cuál de ellas apunta. Puede ser producción y consumo, energía y movimiento o ciudades y comunidades. También se van a encontrar con distintas preguntas para poder plasmar ¿cuál es la finalidad de su proyecto? Para eso se les va a preguntar cuáles son los objetivos esperados con la implementación de la propuesta, cómo se aporta la sostenibilidad y que se detalle puntualmente a qué tecnología se está dirigido y cuál es el problema que se intenta resolver con la implementación de su propuesta. También se les va a pedir una descripción técnica apuntando siempre a la sostenibilidad y a la viabilidad técnica que tenga el proyecto.
También se les va a pedir que se expliquen cuáles son los antecedentes tecnológicos contemplando el estado del arte y la situación actual de la tecnología que se va a desarrollar o que se va a implementar. También se van a encontrar con una sección para poder describir el mercado objetivo, dividido en 2 secciones. Una de ellas es explicar y describir cuál es el mercado objetivo actual que la empresa tiene y cómo se planifica expandirlo con la implementación de su propuesta. Lo mismo, identificación de la competencia, es decir, identificar cuáles son sus competidores, ya sean directos e indirectos, y cómo cambia la participación en el mercado en relación a los competidores una vez que el proyecto se ha ejecutado. En la parte de la sección proyectos se les va a pedir que se complete el diagnóstico de la tecnología utilizada y el desarrollo comercial del proyecto presentado. Se debe responder sí o no a través de un desplegable a cada una de las preguntas y anexar una descripción en caso que la respuesta haya sido positiva. Es importante entender que el diagnóstico de la tecnología utilizada no es el diagnóstico de la empresa, sino es el diagnóstico de la tecnología que se va a desarrollar o que se va a implementar. Puede ser que la empresa se encuentre en un nivel operativo o fabricando en una escala industrial, pero lleve adelante el desarrollo de una nueva tecnología que él mismo se encuentre en un estado de integración tecnológica en planta piloto o testeo. Entonces es importante que estas preguntas se aboquen siempre a entender cuál es el diagnóstico de la tecnología utilizada que se va a llevar adelante con la propuesta presentada, más allá del estado de madurez en el cual y el estado de desarrollo comercial en el cual la empresa se encuentra al momento de inscribirse. Pasamos a la sección plan de actividades y plan de adquisiciones. El primero con el cual se van a encontrar es el plan de actividades. Ahí ustedes tienen que plasmar cuáles son cada una de sus etapas, cuánto duran esas etapas en meses, cuáles son los objetivos, las actividades y las adquisiciones para cada una de esas etapas planteadas. Uno de los puntos más importantes que tiene esta sección es el entregable que verifica la actividad. ¿Por qué? Porque ustedes deben identificar cuál va a ser el entregable que van a verificar el cumplimiento de esa actividad al momento de rendir el beneficio, ¿sí? Con esto no nos referimos a facturas o comprobantes, porque eso es un requisito a presentar por reglamento operativo. Pero ustedes, además de lo que son comprobantes y facturas, van a tener que presentar los entregables que verifican las actividades. Con eso nos referimos siempre a registros fotográficos, pueden ser informes, manuales, certificaciones o cualquier otro documento que crean pertinente. Y va a depender de cada una de las adquisiciones y cada una de las actividades que se están planteando. No siempre deben ser fotografías o no siempre deben ser manuales. Eso va a depender de cada una de las actividades que se plantean en su proyecto y en su plan de trabajo. Con respecto al plan de adquisiciones, es importante que lo que está grisado en el Excel, las celdas que corresponden a etapa, actividades, detalles de las adquisiciones y rubros, no se completen. ¿Por qué? Porque tienen fórmulas que les van a permitir que se autocompleten automáticamente cuando ya completaron lo que sería el plan de actividades. En este plan de adquisiciones es importante que definan cuáles son las cantidades de cada una de las adquisiciones planteadas, su precio unitario y su monto total. También deben definir si hay una parte de ese monto que se hace cargo la empresa, ¿sí? Deben plasmarlo en la celda monto a financiar por el solicitante y luego definir cuál es el monto que se va a financiar a través del beneficio. Con respecto al monto a financiar por el solicitante, ese monto no será parte de la contraparte, no suma en la parte de la contraparte. Simplemente queda definido si la empresa absorbe algún tipo de gasto. Y con respecto al monto solicitado por el aporte no reembolsable, es importante que ese valor no incluya el IVA porque no puede ser financiado a través del programa. Además, tienen que definir la criticidad del mismo, si es crítico adquirir esta adquisición para la ejecución del proyecto en un nivel alto, medio, bajo,
cuál es su proveedor, cuál es el origen, si es nacional o importado, y que se identifique el presupuesto. Como ustedes saben, en este programa se pide que se presenten los presupuestos todos adjuntos en un mismo PDF enumerado. Entonces, la enumeración que se les da al momento de presentar el presupuesto debe ser la misma enumeración que se identifica en cada una de las adquisiciones de este plan. Y por último, una celda extra de observaciones para poder sumar la información que crean necesario, como puede ser la disponibilidad en el mercado, un proveedor alternativo o la información que quieran brindar al respecto. Lo que se suma en este caso es un cronograma de actividades, es decir, el Gantt del proyecto, en el cual se van a poder establecer cuáles son sus etapas y la extensión de cada uno, y va a poder quedar claro qué actividades se llevan en paralelo y cuál es el tiempo total del mismo, ¿sí? En el cronograma de actividades pasa lo mismo que en la sección anterior. Las celdas que están grisadas se autocompletan en la medida que ustedes fueron completando sus actividades en el plan de actividades. Lo que deben hacer es identificar con una cruz en qué mes se va a llevar adelante cada una de esas actividades. Entonces, de esa manera vamos a poder entender qué actividades se llevan en paralelo y cuál es la duración del mismo. La duración total del proyecto debe coincidir con la duración total del proyecto que ustedes informaron en la sección proyecto, que se les pregunta puntualmente cuál es la duración en meses del mismo. Recuerden que debe ser menor de 12 meses. Y por último, la última sección que tiene este formulario de inscripción son las capacidades destinadas del proyecto. Ahí se debe completar cuáles son las instalaciones, equipamientos y recursos disponibles que se van a abocar al mismo. Con respecto a instalaciones y equipamientos, bueno, las instalaciones siempre tienen que describir si es un laboratorio, una planta industrial, un galpón, siempre la descripción y los metros cuadrados que posee. Con respecto a equipamientos, son equipamientos que la empresa ya cuenta, no que se van a adquirir, ¿sí? Equipamientos pueden ser de oficinas, equipamientos productivos, va a depender de cada uno de los proyectos y la propuesta que se presente. A continuación vamos a pasar a contarles cuáles son los criterios de evaluación que están definidos en el reglamento operativo del programa, los cuales se van a tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación de cada uno de los proyectos que se presenten en el marco del programa. El primero de ellos es el impacto en la sostenibilidad. Como ya se explicó, para analizar el impacto en la sostenibilidad se va a tener en cuenta cuál es el impacto que tendrá el proyecto en la sostenibilidad social, macroeconómica y o ambiental, tanto para el solicitante como para otros actores de la cadena productiva en la cual se encuentra ese proyecto. Para eso es importante que en el formulario de inscripción ustedes seleccionen cuáles son aquellos objetivos de sostenibilidad a los cuales se va a abocar la propuesta presentada. Al menos uno debe ser sí o sí de sostenibilidad ambiental. Por eso es importante que se seleccionen solamente aquellos que la empresa va a desarrollar y no todos, ¿sí? Solamente aquellos objetivos a los cuales se va a enfocar y en los cuales va a desarrollar su indicador para poder hacer el análisis de impacto en la sostenibilidad. Con respecto a la sostenibilidad macroeconómica y social, los criterios de cada uno de los objetivos específicos ya están definidos. Para el caso de sostenibilidad económica, para el objetivo ahorro de divisas, tenemos ahorro de divisas, sustitución de importaciones o facturación por exportación como indicadores. Y para desarrollo de cadena de valor nacional tenemos el criterio indicador cantidad de posibles proveedores nacionales. Para el caso de sostenibilidad social, para el objetivo específico generación de puestos de trabajo, tenemos los indicadores cantidad de puestos de trabajo en el marco del proyecto o cantidad de puestos de trabajos técnicos o de la economía del conocimiento. Y con respecto al objetivo de igualdad e inclusión, tenemos los indicadores políticas con perspectivas de género o personal técnico, mujeres, travestis, transexuales, transgénero, personas con discapacidad o personas residentes en zonas desfavorables y o provincias de menor desarrollo relativo. Es decir, que van a completar solo aquellos criterios o indicadores que la empresa selecciona,
¿sí? Completando cuál es el valor actual que posee ese indicador en la empresa y cuál es el valor proyectado a la finalización del proyecto, justificando de qué manera se va a alcanzar ese valor objetivo, ese valor proyectado. Una diferencia con el impacto en la sostenibilidad ambiental es que los criterios no están definidos. Van a encontrar una serie de ejemplos en el mismo formulario, pero no significa que deban elegir uno de ellos, sino que la empresa debe establecer cuál es el indicador o el criterio que cree mejor para su proyecto. Para eso, en objetivos deben seleccionar a partir del desplegable cuál es el objetivo específico dentro de sostenibilidad ambiental que van a llevar adelante, el cual puede ser transporte y abastecimiento sostenible, reducción de residuos y efluentes, uso de energías renovables y o mejoramiento de la eficiencia energética, optimización en huella hídrica y huella de carbono, sustentabilidad del ciclo productivo, reutilización y reciclado de insumos y productos, desarrollo de productos basados en materiales biodegradables, o que propongan una sustitución con menor impacto ambiental. Además, tienen que establecer cuál es el criterio indicador, recordando siempre que ese indicador tiene que ser cuantificable y comparable. Posteriormente, deben seleccionar cuál es el valor actual con la unidad de medida correspondiente para la empresa y cuál es el valor proyectado a la finalización del proyecto, justificando de igual manera de qué manera se va a lograr ese valor proyectado en el marco del proyecto y cuál es la metodología que seleccionó para generar ese criterio o ese indicador. Volviendo a los criterios de evaluación, el segundo que tenemos es el nivel de emergencia del efecto de la solución planteada. Se van a buscar proyectos que sean de aplicación en el corto o mediano plazo y además que se justifique la oportunidad, el efecto que va a tener llevar adelante el mismo. El tercer punto de criterios de evaluación es el nivel de la intensidad de las actividades de la economía del conocimiento. Más allá de si el sector al cual la empresa pertenece es el sector de la economía del conocimiento o es un sector tradicional, se va a analizar la propuesta y qué nivel de intensidad y de relación con la economía del conocimiento tiene, y se va a valorar una alta aplicación de las mismas. El cuarto punto es el grado de novedad e innovación del producto o proceso a desarrollar y o implementar. Se van a buscar perfiles innovadores en proyectos y un progreso tecnológico que el mismo va a implicar o que podría generar. Seguimos con un nivel de incertidumbre y complejidad tecnológica. En este caso, se va a analizar el riesgo asociado que la propuesta tenga y la ejecución del proyecto tenga en cuanto a la complejidad tecnológica que se presenta, las capacidades disponibles que el solicitante pone a disposición del proyecto, cuáles son aquellas habilitaciones y certificaciones que se requieren en el marco del programa, los tiempos de implementación que se plantean y que realmente requiere el proyecto, entre otros aspectos. Es decir, que se va a hacer una revisión general de la viabilidad del proyecto y las consideraciones generales sobre las posibilidades de que se pueda ejecutar el mismo. El siguiente punto de criterio de evaluación son las capacidades técnicas del solicitante. Como bien se dijo anteriormente cuando se explicaron las particularidades del formulario, que hay una sección en donde se completan cuáles son aquellos recursos que se van a abocar al proyecto. En este caso se va a analizar que el equipo técnico cuente con conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para el desarrollo del mismo. Luego tenemos la coherencia interna del proyecto. Se va a analizar que el proyecto cuente con una relación y con una coherencia entre lo que se plantea como sus objetivos esperados, las etapas en las cuales se va a desarrollar el mismo, el impacto ambiental que se espera tener y las actividades y adquisiciones que se proponen. Además, se van a analizar cuáles son los indicadores y el cumplimiento de los mismos definidos en el formulario de inscripción. También serán criterios de evaluación 2 puntos contables,
El primero de ellos es capacidad económica y financiera. Se va a verificar la capacidad económica y financiera del solicitante para llevar adelante el proyecto. Y además tenemos la contraparte, que se va a evaluar la pertinencia de los recursos humanos y las capacidades para la contraparte propuesta. Por cualquier consulta contamos con nuestro mail, que es solucionaverde@produccion.gov.ar, donde los pueden escribir directamente para responder sus consultas, o si no pueden ingresar a nuestra página web de Argentina Gobar. Desde allí también está el formulario donde se derivan las consultas directamente a nuestro correo para ser respondidas, y también a través de esta web van a poder acceder a todos los formularios, ya sea van a poder acceder a preguntas frecuentes, también van a poder acceder a los instructivos para inscribirse al programa y todos los formularios que se requieren para hacer la inscripción al mismo.